Entonces fueron pasando los años. Yo ya era mayorcillo y el tío mío me llevaba a trabajar con los hombres, no es, pero no, porque él estaba de administrador y hacía la vista gorda. ¿Quién era Antonio? Un tío mío, no, un tío por parte de mi padre, Y bueno, ya tenía yo 17 añillos ya, y ganaba un sueldecito. Y cuando ya cobré el mes, le digo a mi tío, chaché, ajústame la cuenta que me voy. ¿Cómo? Ahora que tienes trabajo. Digo, yo me voy, yo no estoy aquí ni un día más. Y nos venimos a parar, salimos de Bugalance, una taleguilla, pero nada. Estuvimos 3 días en Madrid buscando trabajo, no encontramos. Fuimos al sindicato vertical y allí nos orientan y nos dicen, en Soria, ahí están haciendo un pantano, que es el pantano de la Cuerda del Pozo, en Viruesa. Allí me parece que hace falta. Fuimos a ver. Entonces llegamos casi andando, pasando hambre por este sitio. Pasaba por los caseríos comiendo las raíces de los nabos y hambre. Llegamos al caserío y... ¿Quiénes? ¿Tú y tus 2 hermanos? No, yo era el mayor, mis hermanos se quedaron con mi casa, con otros 2 chavales más. Y al llegar a los caseríos, a ver si te daban algo, ¿no? Y decía, por Dios, perdona, hermano. Vale. Y yo decía, ¿y eso qué hacemos, hermano? Hasta que llegamos a Soria, fuimos al vertical y salió un tío cojo. Hombre, ¿qué? ¿De dónde venéis? Pues mira, venimos de Córdoba, de Bugalance. ¿Bugalance? Salimos de allí haciendo fútbol gato. Seguramente la pata se la cortaron ahí, lo que no era, porque los escalones que había del sindicato nos los saltamos allá con otro. Entonces ya no volvimos allí porque digo, usted tuvo un mata, niño. Nos fuimos directo como he dicho, al pueblo. ¿A Viruesa? A Viruesa. Y entonces ya allí nos orientaron y al pantano fuimos. Llegamos allí y estuvimos hablando con el ingeniero, que nos quedamos a trabajar allí. ¿Vais conmigo? Digo, bueno. Yo vi un amigo que era capaz de comerse esta mesa. Dice que llevamos 7 o 8 días comiendo hierba como las cabras. Bueno, lleva el hombre allí al bar y dice, ponle a estos chicos, ponle de comer lo que quieran. Sí, unos huevos fritos con patatas. Mi amigo se metió 6 huevos con patatas. Y el ingeniero estaba allí enfrente. Y ya hemos quedado a trabajar allí. Por cierto que tengo buenos recuerdos de ese pueblo. Allí ingresé a la Juventud Comunista.